Fue rector de la Universidad Mayor de San Andrés, fue protagónico en la lucha de los 21 días también a finales del año pasado. Mucha gente pensó que iba a ser candidato a algo, pero no lo fue. Y luego fue crítico con muchos de los protagonistas de esos 21 días. Don Waldo Albarracín, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un saludo fraterno para usted y para quienes participan en este importante programa. A sus órdenes. Don Waldo, finalmente usted no fue candidato en este proceso, ¿no? Se desprendió de los protagonistas con los que luchó juntos los 21 días. ¿Qué pasará con el futuro político de Waldo Albarracín? Muchas personas se lo preguntan. Bueno, yo recuerdo precisamente un programa casi de fin de año con su persona, donde me hizo la misma pregunta. Y yo le respondía de que cuando uno se involucra en los objetivos de la sociedad civil, que en mi opinión son mucho más nobles que los de la sociedad política, de alguna manera hace ciertos denunciamientos, porque no me parece, y le dije esa vez, incluso haciendo referencia a algún candidato, le comentaba a usted, Jimena, de que no me parecía correcto que enarbolar banderas de la sociedad civil, de orden cívico, de las plataformas, y luego aparecer como candidato. Es como utilizar la problemática de todo un pueblo para centralizarla a tu favor, es decir, como una especie de trampolín, ¿no? Para luego entrar al escenario político. Pero lo más grave es que hay mucha gente que cuando está en la sociedad civil anuncia, se compromete y dice: yo estoy haciendo esto, pero porque no quiero ser candidato, nunca voy a decir, y luego hace exactamente lo contrario, dice y se les dice. En ese sentido, creo que en el supuesto no consentido de que algún miembro de las plataformas ciudadanas, de las pititas, en fin, CONADE, etcétera, en ese momento apareciera como candidato a diputado, no sé, en las próximas elecciones, creo que estarían haciendo un uso abusivo de una confianza que le ha otorgado a la sociedad civil en una lucha más noble, más grande, que era la defensa o reivindicación de la democracia frente a una dictadura bajo la cual estaba sometido el pueblo boliviano. Esa es la razón básica, elemental, por la que sirve después para decir: ese es el motivo por el que no estamos de candidatos, obviamente. Ahora, es distinto cuando uno desde un principio adopta un color político, lo dice sinceramente: yo quiero ser gobernador, quiero ser alcalde, diputado, etcétera, defiende, está en su derecho, y finalmente puede incluso llegar a ganar una elección y tendrá que cumplir sus compromisos electorales. Pero esa es otra línea. Yo parangolaba, utilizando la metáfora del fútbol, en el sentido de decir: alguien tiene que quedarse a cuidar el arco, porque si todos van a querer ser jugadores para meter goles y aparecer como estrellas ante el público, ¿quién se va a quedar a cuidar el arco? En este caso, cuidar el arco significa preservar, luchar por la democracia, por los derechos humanos, que de alguna manera esa lucha del pueblo boliviano, de las pititas, de las plataformas ciudadanas, ha servido. Ahí están los resultados. Lo doloroso es que la sociedad política no está actuando, no está respondiendo a la altura de la madurez democrática de la sociedad civil. Y el comportamiento de quienes están en este momento en la arena política, ya en el momento preelectoral, de toditos, absolutamente todos los candidatos y candidatas, nos muestra que la miseria humana está en la sociedad política y que la sociedad civil es la que sigue defendiendo principios, sigue defendiendo con vocación democrática los intereses de un pueblo, pero que también se decepciona cuando ve que en esa sociedad política solo les interesa ellos, su objetivo partidario, o muchas veces individual, su ego, y se olvidan de que hay un interés superlativo más grande, que es la de un pueblo. Don Waldo, por eso que usted hizo, de no instrumentalizar la lucha colectiva, de no tratar de capitalizarla en su favor, no hay nadie criticándolo, como han criticado a otros que sí han hecho algo parecido a eso. Pero la gente dice: claro, él puede ser útil para el futuro, y comienzan a decir eso, ¿no? Alcalde, gobernador. ¿Usted ha pensado en esa posibilidad? ¿Es algo que ve como posible, que le interesa, que cree que usted puede aportar desde esos ámbitos? Alcalde de La Paz, gobernador de La Paz,
¿Pensó en algo como eso o todavía? Mire, le hablo con sinceridad a usted, porque a través de ello estoy hablando con sinceridad también a nuestro pueblo. Ofertas no han faltado, tanto para las elecciones que se van a realizar en octubre, en otros tiempos también, y también hubieron algunas insinuaciones para las subnacionales. ¿Cuál fue la respuesta mía y de otros compañeros, compañeras que formamos parte de este movimiento ciudadano de defensa de la democracia? Y primero, nuestra consigna era la defensa de los resultados del 21F, válido. Bueno, después de seguir defendiendo la democracia contra el fraude, etcétera, entre ese interregno hubieron insinuaciones, visitas de algunos políticos. Bueno, son éticas, no tiene sentido entrar a nombres, ¿no? Pero, como le dije hace un momento, para esas elecciones nacionales hicimos un compromiso y lo cumplimos. Ahora, cuando usted me pregunta qué piensa en relación a las subnacionales, yo le respondo también con la misma sinceridad que usted se refiere a mí. Es que no hemos concluido el proceso de reconstrucción democrática. Las elecciones recién van a venir el 18 de octubre. Todavía hay dilemas sobre ese aspecto, que todos los días lo estamos viendo, que si se habilita o no a Evo Morales, etc. Entonces, será correcto, antes de concluir esta primera etapa de reconstrucción democrática, que mínimamente debe culminar con la elección de nuevas autoridades en un proceso electoral transparente, con un padrón saneado, etcétera, ¿no es cierto? No, será correcto empezar a opinar o hablar o hacer insinuaciones públicas en referencia a las subnacionales. Permítame, don Waldo Albarracín, una vez pase este proceso electoral, hayan elecciones, se tenga un ganador, ahí usted lo podría pensar, no descarta, esa es mi pregunta, ¿no descarta participar como candidato en las subnacionales? Uno no puede descartar, pero sí debe mantenerse firme en la convicción de que antes de un interés individual de candidaturas está esa tarea fundamental de defender valores superativos más grandes: democracia, derechos humanos, transparencia en el manejo de la cosa pública, desde una labor fiscalizadora desde la sociedad civil, desde luego. Esa es la prioridad. Es más, le digo algo, si en ese contexto advirtiéramos que alguna ciudadana, algún ciudadano coincide con estos principios, ¿por qué no apoyarle desde la sociedad civil? ¿No es cierto? Lo que pasa es que en la clase política jimena es tanto el egocentrismo de las personas que confunden la candidatura con el caudillaje y hace que la gente tenga que ir a votar por caras antes que programas. En este momento, incluso para las elecciones nacionales, todos los partidos que están ahí en la arena, ¿no? Le están orientando a la gente para que vaya a votar por el rostro de tal y no por un programa, porque hasta promesa hasta ahora no se conoce. Ahora permítame, vamos a poner en la imagen todos los candidatos que hay hasta en este momento. Usted diría, le pregunto, porque acaba de decir en este momento, que son decepcionantes las propuestas o el interés que le ponen los candidatos a las propuestas, que se está devaluando el proceso electoral a elegir rostro. Mire, le digo, mirando de frente los rostros que usted me muestra y de frente a usted y al pueblo boliviano, ninguno de los rostros que usted muestra es santo de mi devoción. Y le diré que muchos ciudadanos piensan de esa manera, pero también ese ciudadano responsable sabe que en algún momento, de todas maneras, no sé si irá con la lógica del mal menor, etcétera, pero sabe que tiene que apostar a una elección, porque imagínense si todo el mundo no va, o todo el mundo vota nulo, blanco, no contribuye, ¿no es cierto?, a ese proceso de reconstrucción democrática. Pero el deseo que debe ser suyo, debe ser mío y de mucha gente que nos está viendo, es que hubiésemos deseado que en nuestras candidaturas, cuyos rostros usted los muestra, existieran mejores elementos humanos, porque cada una de esas personas que están allá ha dicho y se ha desdicho. En determinado momento dijo, no voy a postular, y terminó postulando, etcétera. Es decir, cada uno ha mostrado ciertas inconductas que son merecedoras a la crítica ciudadana. Entonces, lo que busca la gente es que
a la política vayan los mejores elementos humanos, no los más ególatras. Yo escribí un artículo justamente en relación a las elecciones que no llegaron a plasmarse, titulándole Concurso de ególatras, porque cada uno se cree presidenciable. Yo le aseguro que si a estos 6 les dijeran, usted, reúnanse, hubiera la posibilidad de que hagan un frente, ninguno va a querer ser el número 2. Cada uno se cree representante de Dios en la tierra. Ahora, Entonces, permítame, ¿usted ya sabe por quién va a votar? no, le diría que no tengo una opción, pero no sería correcto también que en este momento yo induzca a la población a no votar, etcétera, ni a favor ni en contra de ninguno, porque sería contradecirme con los criterios que en este momento le estoy mencionando. Lo que sí es fundamental es que todas estas experiencias que hemos vivido en estos años deberían servirnos de aprendizaje para que la propia sociedad civil y las organizaciones políticas, las que existen, las que se pueden crear posteriormente, entiendan de una buena vez que la política no debe servir para satisfacer las aspiraciones individuales de los ególatras o como instrumento de enriquecimiento ilícito, como lo hizo el MAS. La política no es mala en su sentido profundo, pero debería entenderse como una servir a la ciudadanía. Don Waldo, creo que usted es futbolero o no. ¿Perdón? ¿Usted es futbolero? ¿Le gusta el fútbol? Sí, claro que sí. Es que le quiero hacer una pregunta. En una ocasión, el periodismo deportivo argentino, cuando había un estadio lleno, muy bello, y el equipo jugó mal, titularon demasiado marco para tan poco cuadro. Es decir, estaba muy bello y el equipo no jugó, ¿ya? Le quiero preguntar, haciendo un paralelismo, ¿fue demasiada lucha la de finales del año pasado para tan pobre elección? Usted creo que me ha leído el pensamiento, Jimena. Fue, como usted dice, repitiendo sus palabras, fue demasiada lucha, fue demasiado altruismo del pueblo boliviano, de las piquitas, de las plataformas ciudadanas, para que ese grupo de ciudadanos que están ahí postulando a la presidencia prácticamente distorsionen todos esos objetivos altruistas de desprendimiento personal incluso y arriesgando su vida que ha caracterizado a la sociedad civil que logró derrotar a la dictadura. Lo que ellos debieron haber hecho es, y deben hacer ahora, es ponerse a la altura de esa moral ciudadana, de esa madurez democrática, y realmente, y no es exagerar, no es demagogia, le diré que todos esos señores ciudadanos que están ahí, cuyos rostros usted lo expone, no están sabiendo leer, no están sabiendo interpretar los fines altruistas valiosos que impulsaron al pueblo boliviano a luchar, o incluso con pérdida de vidas, con muchas consecuencias, porque ellos siguen pensando, reitero, en su propio interés. En otras palabras, el gasto lo puso el pueblo, los muertos lo puso el pueblo, y los políticos ahora se están beneficiando de esta etapa que está viviendo el país. Le agradezco mucho, ha hablado claro, contundente y con la autoridad necesaria para hacerlo. Gracias, don Waldo Albarracín, tenga usted buenas noches. Muy amable, buenas noches, gracias.